Muy buenas noches, queridos amigos, estimados hermanos. Ya es lunes 24 de enero del año 2022. Vamos a reflexionar sobre la lección de escuela sabática que se titula A causa de incredulidad. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Nuevamente podemos constatar lo que en reiteradas ocasiones hemos venido diciendo, que la carta a los hebreos bien pudo haberse llamado la carta de la fe. Y una vez más también ratificamos lo que tanto hemos dicho y visto del pueblo de Dios, aún desde recién liberados de la esclavitud egipcia. La falta de fe, su tremenda incredulidad, esa terrible y pésima actitud de no querer confiar en nuestro Dios, aún y a pesar de haber sido testigos, esa generación que salió de Egipto, del grandioso poder de Dios. Y tristemente esa generación no pudo entrar a la tierra prometida por falta de fe, porque no creyeron en nuestro Dios, no pudieron entrar en su reposo a causa de su incredulidad. Estuvieron frente a la tierra prometida, pero no pudieron entrar por falta de fe. Se dejaron llevar por un informe pésimo de gente que carecía totalmente de fe, e ignoraron a dos personas que tenían la fe suficiente para conquistar la tierra prometida. Los enviados a reconocer la tierra dieron un gran informe de lo maravilloso que era la tierra, de lo fructífera que era y de las grandes ciudades que estaban en ella. Pero sencillamente, noten bien, no podían conquistarla porque la gente era muy superior a ellos. Ahí demostraron su tremenda falta de fe, a excepción de dos de los enviados. El Señor no los envió, noten bien, para que determinaran si podían o no conquistarla, sino para que vieran la maravillosa tierra que iban a poseer si tenían fe en Él. Es lamentable la experiencia de estas personas faltas de fe, porque habían visto en días anteriores el tremendo poder de Dios. Cuando los liberó, vieron caer las 10 plagas con el poder de Dios, vieron abrirse el mar y pasar por tierra seca, y vieron cómo el mismo mar destruyó al mejor ejército de egipcio, y todo por el poder de Dios. Pero nada de ello, noten bien, alentó la fe en su Dios. Siempre es peligroso vivir entre gente que no tiene fe, porque más temprano que tarde acabaremos nosotros también sin fe. Por eso Pablo nos dice que en la carta a los hebreos, en la carta a la fe, sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible avanzar y alcanzar la victoria. Nosotros actualmente como iglesia seguimos rumbo a la Canaán celestial, pero si somos faltos de fe, quedaremos en el camino como esa primera generación incrédula que salió de Egipto. Es necesario tener fe, por lo menos como un grano de mostaza, que es prácticamente muy poco, muy pequeña, pero con la que podremos ver maravillas. La tierra hacia la cual viajaban es en todo sentido mucho más atrayente de lo que fue la tierra de Canaán para los hijos de Israel. ¿Qué detuvo su progreso precisamente a la vista de una buena tierra? Las dificultades ante ellos no eran tan grandes como las que habían encontrado previamente. El gran obstáculo estaba en ellos mismos. Fue su propia y determinada incredulidad que los hizo volverse. No estuvieron dispuestos a arriesgar nada por las promesas de Dios. La historia de los hijos de Israel está escrita como una amonestación para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Por así decirlo, estamos en la misma borde de la Canaán celestial. Si tenemos fe en las promesas de Dios,
de Dios, mostraremos que no vivimos para este mundo, sino que nuestra primera ocupación es prepararnos para esa tierra santa. Noten bien, tengamos por regla no proferir una sola palabra de duda o desaliento. Podemos hacer mucho más para alumbrar el camino de los demás y sostener sus esfuerzos si hablamos palabras de esperanza y buen ánimo. Hay muchas almas valientes que están en extremo acosadas por la tentación, casi a punto de desmayar en el conflicto que sostienen consigo mismas y con las potencias del mal. No las desalentéis con su dura lucha. Alegradlas con palabras de valor, ricas en esperanza, que las insten a avanzar. De este modo podéis reflejar la luz de Cristo. Ninguno de nosotros vive para sí. Por vuestra influencia inconsciente pueden los demás ser alentados y fortalecidos. Queridos amigos y hermanos, no hay razón ni pretexto para no tener fe, para ser incrédulos, para no confiar en Dios. Pidamos al Señor que ayude a nuestra incredulidad y pidamos ser hombres y mujeres de fe. Busquemos a Dios para poder ser llenos de fe. Que no se repita en nosotros la experiencia de esa generación incrédula que por falta de fe no pudieron entrar en su reposo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.